Vamos a hacer una pequeña oración diciéndole a Dios que nos ayude, que nos dé entendimiento. Si usted sale entendiendo hoy el mensaje, estoy seguro que Dios se sentirá muy satisfecho con usted. Amante Padre, te damos las gracias por tu inmenso amor y tu bondad. Y yo personalmente te doy gracias por todas las personas que están aquí, que han tomado su tiempo, han dejado sus casas, han tomado sus autos para venir a adorarte y lo han hecho, para escuchar tu palabra y lo están haciendo. Espíritu Santo, si tú no nos diriges en la palabra, en vano es todo lo que hacemos. Te pido tu gracia y tu bendición en este momento. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, gracias. ¿Cómo se ha expandido el Evangelio hasta aquí? Bueno, pudiéramos decir que la palabra iglesia, que es el corazón, es el grupo de personas que se reúnen en un lugar con un propósito. Esa palabra se usaba en otros tiempos en el argot griego y la usaban los políticos para hablar de un conglomerado de personas que se juntan con un propósito. Pero no era iglesia, sino eclesia. Pero el único que abrió su boca para decir, mi iglesia, fue Jesús. Y lo dijo en un momento específico. Cuando el apóstol Pedro se paró frente a él y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, sobre esta declaración, no era sobre Pedro, esa es la gran confusión que hay. Sobre esta declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y desde entonces se han levantado muchos inconvenientes para ahogar la iglesia y no lo han logrado. Así que la iglesia que salió de la boca de Jesús, de la vida de Jesús, que es la expansión o el anuncio de las buenas nuevas de salvación, a lo que llamamos nosotros evangelio, empezó el día de Pentecostés. Ese día, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 personas, en momentos habían 3,000 o más convertidos que se bautizaron. Recuerde eso. Luego vinieron 5,000. Y luego vinieron otras multitudes donde quiera se convertían. Y había un remolinear de personas en Jerusalén que no salían a otra cosa, solo estaban envueltos en aquella bendición de lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Pero no se movían de allí. Para que el Evangelio avanzara y se creara esta frase que decimos aquí, la expansión del Evangelio, tuvieron que ser necesarias 3 cosas. Primero, hombres y mujeres salvados y convertidos al Evangelio. Y tú sabes, cuando una persona se convierte al Evangelio, su vida cambia. Su vida es diferente. Abandona ciertas cosas que le perjudican en su vida y en su hogar y empieza a caminar por una senda que él entiende que Dios le trazó, y es la verdad. Lo segundo que se necesitan para expandir el Evangelio son hombres y mujeres llamadas por Dios. Y cuando digo llamado por Dios, estoy hablando de personas que están dispuestas a pagar un precio. Cuando Dios te llama y te escoge para anunciar el Evangelio, es como que interviene tu vida, te paraliza, te corta todos tus planes y propósitos y ya tú no puedes ser tuyo sino de Dios. Y cada vez que hay una dificultad o un problema que parece que tú vas a abandonarlo todo y tú te acuerdas de aquel llamado, ahí para todo. Entonces eso te da una fuerza extraordinaria para tú impulsarte y seguir adelante y vencer cualquier dificultad que venga. Y la tercera herramienta, y fuerte por cierto, para expandir el Evangelio, son los recursos económicos, escucha bien lo que voy a decir, proveniente de hombres y mujeres salvados por Cristo. Quiere decir que
los recursos financieros son una parte necesaria, yo diría imprescindible para la expansión del Evangelio. Pero tienen, no es que deben, tienen que provenir de aquellos hombres y mujeres que con gratitud en su corazón aman a Dios porque Cristo cambió sus vidas. Por eso hubo un gobernante. Cuando los gobiernos intervienen en las cosas de Dios no trabaja, hermano. La política y el evangelio no se llevan. Las cosas de Dios y la iglesia son diferentes. Nosotros como iglesia tenemos que participar en la comunidad. Pero el gobierno, ni este ni ningún gobierno en la tierra puede dirigir la iglesia. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo de Dios en cada vida y en cada corazón. No puede ser el hombre. Y hubo un hombre en la historia llamado Constantino, un gobernante muy poderoso que se convirtió al evangelio, por cierto. Y él dijo, yo voy a ser el instrumento de Dios. Y mandó a que en las iglesias separaran las tres cosas que hacen rodar el evangelio con fuerza, que son los diezmos, las ofrendas y las donaciones voluntarias. No se recojan más ofrendas. Y el gobierno hizo una aportación de los fondos que el gobierno saca, de los impuestos, y sacó una cotización para mantener las iglesias. Había que hacer un templo, Constantino lo mandaba a hacer. Había que pagar un pastor. ¿Y sabe lo que hizo Constantino? Detuvo el evangelio y corrompió la iglesia. Porque entonces los pastores era como un trabajo de gobierno y no era el llamado de Dios. Cuidado con eso. Así que cuando la iglesia creció en Jerusalén, no todos eran predicadores. Había mucha gente convertida, pero no todos tenían un pico claro así para hablar. Todos testificaban de Cristo, pero todos no podían ser misioneros y salir a evangelizar por diferentes lugares. Y no podían salir porque no había recursos económicos. Inclusive no había recursos ni para darle a un mendigo, porque Pedro no era mentiroso. Y un hombre necesitado de una moneda se le acercó a Pedro y extendió la mano y le dijo, quiero que me des una moneda para comer. Y Pedro le dijo, mira, yo no tengo ni plata ni oro, la iglesia no tiene dinero, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y después que hubo ofrendas en la iglesia, también siguieron levantándose las personas, porque eso no cambia el poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo propuso, no fue el hombre, propuso que se revivieran los términos que Dios había establecido en otros tiempos para que la iglesia pudiera enviar misioneros, construir edificios. Acuérdense que la iglesia se reunía en las calles, se reunía en los parques, se reunía en diferentes lugares. Entonces tenía que avanzar. Y algunas personas se reúnen en los parques, en las calles, pero Dios sabe que hay personas que tienen que reunirse en un sitio y tienen que sentarse y tienen que acomodarse. Y Dios se la pone fácil para que no haya una excusa en el futuro de que no pudieron ir. Entonces fue precisamente el Espíritu Santo quien hizo esa proposición y los hermanos empezaron a hacer grandes donaciones, ofrendas, revivieron lo que se llama la palabra diezmo. Y todo el mundo traía su contribución a la iglesia. Eran personas, algunos muy pobres y otros tenían dinero. Y entonces empezaron a moverse y se creó un fondo. Pero miren lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Dice, todos los creyentes eran de un mismo sentir y pensar. Quiero pararme ahí. De un mismo sentir y pensar. Ellos tenían que expandir el evangelio a como diera lugar. Ellos sabían que la vida del hombre solo la cambia Jesucristo. Ellos sabían que era necesario llevar la palabra. Y dice, nadie consideraba suyo alguna cosa de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando el testimonio de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían cosas o casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero
de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaron Bernabé o hijo de consolación, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles, que era muy diferente a hoy. Notemos que la Biblia habla de un mismo sentir, un mismo enfoque, una misma situación. Entonces, cuando nosotros analizamos la historia de cómo se expandió el Evangelio, nos damos cuenta que hoy día tenemos gente convertida, ¿verdad? Y muchos, ¿cuántos le han dado a Jesucristo su corazón aquí? Levante la mano. Aplauda a Dios por eso. Gracias. Ya tenemos una de nuestra parte. Lo otro es hombres y mujeres llamados por Dios a servir. Si usted va ahora a uno de esos cuartos donde le cuidan a sus niños, ahí hay mujeres llamadas por Dios a servir. Si usted va al otro lado, hay jóvenes. Si usted va al otro lado, donde quiera, si usted va allá afuera, esos hombres que le sonríen y esas mujeres que cuando usted entra le sonríen, también tienen problemas y tienen dificultades. Estas mujeres que cantan aquí y esos músicos que tocan, todos tenemos luchas en la vida. Pero hay un deseo grande de servir. Hay un llamado. Y hay muchas personas aquí que quisieran salir y expandir el Evangelio, pero no pueden. Porque pasarían hambre y tendrían muchas dificultades. Entonces, tenemos 2 y un poquito de los que con sus recursos económicos impulsan o expanden el Evangelio. Así es que durante las próximas semanas vamos a estar hablando de este tema, precisamente de la expansión del Evangelio. Porque una de las cosas que generalmente nos duele hablar es de dinero, y especialmente a mí. No he sido un hombre de hablar de dinero. Y cuando hablo de dinero, no es que no hable, sí hablo, pero ese no es mi tema. Mi tema principal es ver gente aquí diciéndole, Señor, te entrego mi vida y mi corazón y mi ser. Pero también hay dolor y lágrima en mi corazón cuando veo que hace falta expandir el Evangelio y no podemos. Cuando veo las herramientas que hace falta, que tenemos que tener y no la tenemos. Así que no estaremos hablando de un tema fácil, por lo menos para mí. Y espero que para ustedes tampoco sea un tema fácil. Y cuando hablamos de recursos económicos, podemos hablar de tareas específicas. Así que durante estas semanas vamos a hablar de diezmos, ofrendas y donaciones voluntarias. Y cada una de ellas nos va a enseñar algo. Y cuando le digo que hoy voy a hablar de este tema, es precisamente porque el diezmo no es una cuestión que surgió con la ley. ¿Cómo surgió eso de darle una porción de lo que yo tengo, de lo que yo gano, o de lo que Dios me da a Dios? Surgió con Abraham. Cuando él venía de conquistar, Dios lo había protegido, lo había ayudado. Él con 318 hombres derrotó a 5 reyes. Y cuando venía con todo el botín, dice que le salieron al encuentro. Y quiero leer aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis 14, 17. Dice, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Safe, es decir, en el valle del rey. Y le dijo, luego bendijo a Abraham con estas palabras diciendo, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. No había ley, todavía no existía Moisés. No existía el decálogo ni los 10 mandamientos, no existía nada. ¿De dónde salió esto? ¿Quién puso eso?
yo diría, fue una propuesta de Dios en el corazón de Abraham. Pero como esto ha tomado otro camino en el tiempo en que vivimos, esto trae hoy un sabor diferente, que es el que me molesta algunas veces. Así que queda demostrado que esto no fue asunto de la ley. Abraham le enseñó ese principio a su hijo Isaac. Isaac se lo enseñó a Jacob y Jacob lo enseñó a su pueblo. Y aunque a usted le duela pensar eso y pensar como yo, tampoco quiero que piense como yo, pero donde quiera que hay un judío que obedece a Dios y guarda esos principios, tiene plata y oro. ¿Por qué es? Porque es fiel en cumplir con los principios de Dios. O sea que los principios no son como nosotros los imaginamos que cambia. Dice, entiendo esto es muy incómodo. Y por ejemplo, cuando alguien nos pide hablar de dinero, nos saca del confort. ¿Por qué yo he decidido que yo quiero hablar de este tema? Yo no quiero, y aquí yo tengo personas economistas especiales como Fanner y otros que tienen un buen pico para hablar. Pero yo quiero ser responsable de lo que digo, para que si alguna situación es difícil, usted me eche la culpa a mí, porque de todas maneras yo tengo que dar cuenta de muchas cosas. Así que usted me echa la culpa a mí de cualquier cosa que pase. Así que si usted ha estado aquí por algunos años viniendo al Buen Samaritano, se dará cuenta que nuestra iglesia no es una iglesia de hablar de dinero con exceso, y también no manipulamos con la fe. Fíjate que me aparté de ahí porque eso lo considero como un púlpito. No manejamos las emociones, ni promesas, ni pactos, ni cosas por el estilo, y no manejamos el asunto de siembra para que tenga y da para que te den. No, hermano. Es un deber, es una necesidad del Evangelio y es también un deber del creyente hacer estas cosas. Así es que en nuestro caminar con Dios, tanto en el suyo como en el mío, vamos a tener experiencias diferentes. Si usted es un hombre o una mujer que conoce a Dios, que ama a Dios, usted va a tener experiencia en un momento dado que lo van a zarandear. Y le voy a explicar un poquito esto. Porque hay necesidades en el reino de Dios que Dios usa a los hombres y mujeres que tiene. Yo recuerdo como 9 años atrás, había una carga en mi corazón de establecer el instituto bíblico. Lo planteé a la reunión de la junta de la iglesia y empezamos a sacar números y cuentas, y hacía falta $50,000 para establecer el instituto bíblico. O sea, pagar un año de profesores y materiales y todo, y que sacamos la cuenta, era $50,000. Usted sabe que los administradores o tesoreros enseguida se le paran los pelos y dice, no se puede. Se levantó el tesorero y dice, no se puede. Y se me paró delante y dice, no se puede. Y era verdad que no se podía. Yo le dije, es verdad que no se puede humanamente, pero si Dios me dijo que hiciera esto, Dios no me va a dejar mal a mí. Dios va a proveer y yo no sé cómo ni dónde. Así que, y yo dije esto, denme 48 horas para hablar con Dios, porque si yo estoy equivocado, esto no va a pasar. Y saqué un tiempo, me aparté por un rincón y le dije a Dios, Señor, parece como que yo estoy quedando en vergüenza, porque tú me dijiste a mí que hiciera esto, y ahora no hay la economía para hacerla. Lloré un poco delante de Dios y me levanté medio bravo. ¿Usted no se ha levantado a veces bravo de orar? Sí, te salen las cosas mal, y yo salí contrariado. No habían pasado 24 horas cuando un matrimonio de aquí de la iglesia, que están aquí, no quiero mencionar nombres porque no necesito que nadie se sienta, los demás se sientan aludidos.
No había conocimiento en ellos de lo que estaba pasando, ni de las lágrimas que habían en mi corazón. Pero se me aparece antes de las 24 horas a mi oficina y toca la puerta y dice, pastor, venían los dos, pero ella fue la más afrentada. Mira, aquí yo te traigo un chequecito, yo no sé lo que tú vas a hacer con él, pero Dios me dijo que te entregara este dinero. Gracias, hermana. Cuando abro eran $25,000. Dije, ¡ay! Dije, le corté la mitad a la culebra ya. Y entonces me quedé triste, Señor, pero todavía falta. Mira, no habían pasado 12 horas. Y vino un miembro del board que se citaba en la reunión. No sabía de los 25,000. Me dijo, mira, pastor, aquí hay $15,000 que voy a ponerlo para ayudar con el Instituto Bíblico. Y eran 30 horas. Y se me aparece al otro día una hermana parecida a María Moñito. No venía ni muy arreglada, no traía make-up, no traía nada. Venía con un moñito amarrado aquí, unos zapaticos malos, tú sabes, no venía aparentando. Y entró por la oficina tranquilita. Pastor, ¿tú me puedes dar el número de cuenta de la iglesia? Digo, ¿qué tú dices? Sí, dame el número de cuenta de la iglesia. ¿Y qué tú vas a hacer con él? No te preocupes. Y yo llamé al tesorero, dame el número de cuenta de la iglesia. Y se lo di en un papelito. Y ella salió y se fue. Llega al banco y ahí tiene una bronca con el banco, porque ella pidió una suma de dinero que se la pasaran de su cuenta a la cuenta de la iglesia. Y la mujer del banco dijo, pero tú eres fresca, ¿cómo tú te atreves a...? Dijo, ese es mi dinero, usted no se mete en esto. Y viene con un papelito, esos papelitos que dan en el banco chiquitico así. Así que llevábamos 40,000. Y ella vino con $30,000 en el banco. Hermano, yo estoy hablando de cosas que yo he vivido. Dios trata con nosotros. Dios trata con la vida de nosotros. No trata con gente que no le conoce, pero si alguien le conoce, Dios sabe cómo hablarle a la gente. Dios sabe cómo llegar a las personas. De esas experiencias tú has tenido. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo este cacharrón que tenemos aquí. Y un día Dios me confrontó y dice, oye, tú que pides tanto dinero para el templo, da todo lo que tú tienes. Y me retó Dios. Estaba hablándole en serio, no estaba hablando de un payaso que está hablando bobería ni fanático, no. Y yo dije, wow, pero todo lo que tengo. Yo no tenía mucho. Voy a la casa, hablo, sabes que las mujeres mandan hasta cierto punto. Hoy hice una encuesta por ahí, por todos los lugares, y ¿es verdad que las mujeres mandan? Sí, mandan. ¿Es verdad que las mujeres mandan? Sí, mandan. Oye, me encontré que todas las mujeres mandan. Y dame esto, y haz aquello, y nos tienen a nosotros corriendo para acá y para allá, como locos, pero las mujeres mandan. Entonces, bueno, hay que consultar a veces con las mujeres. Y a mí no me gusta mucho eso, tú sabes. Yo soy sincero. Entonces, voy a la casa y reviso. Dios me dijo que diera todo lo que tenía. Eso nunca ha pasado en mi vida, pero ¿cómo va a ser eso? Volví a orar. Esto no puede ser. Sí, da todo lo que tú tienes. El domingo da todo lo que tú tienes. Sacamos la cuenta y había $6,000 en el banco para poner un piso en la casa. Y para hacer otras cosas, poner gas y esas cosas que había. Planes que uno tiene. Pero como Dios me dijo que lo hiciera, no fue nadie, yo hice un cheque y lo entregué. Ay, yo estaba, ¿y mañana qué? O sea, tú sabes que la persona que está a 3 cheques está mal. A 4 cheques mal. Usted tiene que estar a 6 meses económico para que usted no se sienta en el aire. Pero si usted está a 2 cheques, mira, tú estás en el hoyo y no te das cuenta. Eso es serio. Pero yo lo entregué todo. No había al día siguiente para ir a ser mandado.
ni nada, no importa. Había huevo en la casa y esas cosas que siempre hay. Y cuando yo me voy para la casa contento, bueno, yo hice lo que Dios me dijo. Dije, oye, todavía te falta. Había $1,500 de un viaje que mi esposa tenía que hacer a Cuba. Dice, entrégalo también. Chabela, hay que entregar eso también. Ok, dale. Mano, te voy a decir una cosa. Si usted me quiere decir machista, dígamelo. Pero hay cosas que el hombre tiene que hacerlas cuando Dios le dice. Y punto. Cuando Dios le dijo a Abraham, oye, entrégame a tu hijo Isaac. Sacrifícalo. Yo no sé si él se lo dijo a Sara. ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? Yo no sé si se lo dijo. Pero él salió a obedecer a Dios, aunque le costara la vida. Cuando es Dios que te habla, tú le obedeces aunque te cueste la vida, aunque te arranque la cabeza, tú le obedeces a Dios. Eso no es normal que tú no lo hagas. Entonces, volví, ese estaba en otra cuenta y tuvimos que sacarlo, era un ahorrito. Entregué, antes de que llegara el otro domingo, los $1,500. Mira, y me quedé bruja. ¿Tú sabes lo que es bruja? Así, pelado. Eso fue una experiencia que viví. Dios no me permitió que yo sufriera demasiado, porque yo no te puedo decir cómo, pero todo se hizo en casa, todo se arregló y yo me sentí cómodo. Son experiencias que tú tienes, porque estas son áreas muy sensitivas que nosotros tenemos que hablar. Y les voy a decir algo, pero si cuando nosotros hemos entregado nuestras vidas a Dios, creemos que Dios es confiable, y yo pregunto, ¿es Dios confiable? No estoy hablando de un Dios lejano. Tu Dios, el que tú amas, el que te salvó, el que te dio la vida, el que te perdona todos los días, ¿es confiable? Es confiable. Y no te lleve por lo que yo diga. Yo puedo ser muy emocionalista y decirte muchas cosas, pero cuando es Dios que te habla, las cosas cambian. Y entonces, tu vida tiene que ser otra. Hay convicciones tan profundas, que nos mueven. Y yo me pregunto, ¿nos mueven a dar dinero? Sí. Y lo que sea. No solamente damos dinero, damos todo lo que sea. Hay un pasaje de la Biblia que habla directamente de esto. Y nosotros queremos que esto fue sacado de la ley, pero no fue sacado de la ley. Y está en Malaquías 3, del 6 al 12. Este pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento. Y como repito, los principios no cambian. Los principios nunca cambian. Son aplicables a través de todas las culturas. Dice, y de la manera que aplicamos los principios hoy, a veces cambian, porque las culturas cambian. Pero los principios de Dios nunca van a cambiar. Esos siempre van a ser los mismos. Y Malaquías 3:12 dice así, yo el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, ¿ve que fue Jacob quien enseñó eso? Por eso es que ustedes no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Porque ustedes replican, ¿y en qué? ¿En qué tenemos que volvernos? Dijeron ellos. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Le dijo el Señor. Ustedes están robando, todos. ¿Y en qué te robamos, Señor? En los diezmos, ustedes me han robado. Dice, la nación entera está bajo maldición porque han robado o están robando. Y yo me pregunté, ¿por qué Dios hablaba tan fuerte? ¿Será que Dios necesita de 40 pesos, de 50 o de 100 o de 200 que tú le puedas dar en el fin de semana y sin eso no puede vivir? ¿Será que Dios tiene cuentas bancarias por diferentes lugares o lo quiere Dios para la expansión del evangelio? Hay personas que hacen cosas, pero también darán cuenta a Dios por lo que hacen. Y eso tenemos que mirarlo.
Esto es un concepto que viene de 430 años atrás, antes de la ley. Todos esos años que el pueblo pasó cautivo en Egipto. Y la razón por la que Dios le recuerda esto es porque Él lo sacó de allí. No solamente tenía que ver con los diezmos, sino con las primicias, tenía que ver con todo lo primero que ellos le tenían que dar a Dios. Y entonces Dios les recuerda este pasaje. Y luego que les va apretando un poquito la tuerca, le va llevando profundo y le hace acordar de dónde lo sacó Dios. Igual que a muchos de nosotros tienen que acordarnos de dónde nos sacó Dios. Ellos trabajaban y eran esclavos del faraón, como nosotros cuando no conocemos a Dios somos esclavos de muchos faraones y de muchos vicios y de muchas cosas, y el evangelio no camina si no es bajo estos tres principios que nosotros estamos hablando. Hombres salvados, hombres y mujeres llamados y los recursos económicos que son indispensables. Dice Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues todo le está consagrado. Dije que Dios en realidad no necesita eso, pero Dios necesita la obediencia de tu corazón. Y ahora en este tiempo volvemos a hacernos la pregunta, ¿es Dios confiable? ¿Puedo confiar en que cuando yo echo mi pan sobre las aguas después de mucho tiempo lo recogeré? ¿Puedo confiar que si yo ayudo a la expansión del evangelio, Dios me va a ayudar a mí? Dice la Biblia, probadme en esto, dice el Señor, y verás si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero no lo hagamos solamente por promesa. Mira lo que dice Éxodo 30, 13, 14 y 15. En el día de mañana, cuando tus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Ahí está el detalle. Tus hijos te van a preguntar, papá, ¿por qué tú haces eso? Les dirán, el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, del país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, a tanto los hombres como los animales. Por eso le ofrecemos al Señor el primer macho que nace y rescatamos nuestros primogénitos. Es una costumbre que ellos tenían de sacarlo primero para Dios. Y no es tema que yo quiero entrar allí, sino que quiero mencionar a cada uno de nosotros la libertad que nos da Dios cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos del Señor. Y dice que queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Queriendo hacer la voluntad de Dios, no la podemos hacer. O sea, Dios nos libró de nuestros enemigos, nos sacó de las confusiones y de los conflictos que teníamos para ponernos en sus manos. Por eso, cuando dice Malaquías, traigan el diezmo para los fondos del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme, dice el Señor, y verás si yo voy a responder o no. Vuelvo a repetir, ¿qué busca Dios con esto? Dios está buscando que tú y yo seamos bendecidos. Y pudiera apelar a muchas cosas que te pudiera decir, historias y pasajes bíblicos, pero yo no manejo sentimientos ni emociones. Yo pudiera relatarte historias como la viuda, que nunca se le acabó la harina ni el aceite. Pero hermano, yo no le doy a Dios para que me dé. Yo le doy a Dios porque es mi deber y es mi obligación y es un principio que yo voy a obedecer pase lo que pase. Y si Dios me da, amén, y si Dios no me da, amén. Yo voy a ser obediente de cualquier manera, no importa lo que pase. Pero hay que pensar en estos principios que son realmente bíblicos. Y vuelvo a repetir, los judíos, que son las personas, yo no sé si estoy hablando feo o no,
pero para mí que son los más ricos del mundo donde quiera que están. ¿Por qué lo son? Porque guardar un principio es fundamental. Ahora, nosotros, sobre los cuales descarga una gran responsabilidad, nos vemos en una situación diferente. El apóstol Pablo quiso trasladar este mensaje y llevarlo a otros ámbitos. Cuando se encontró con los gentiles como nosotros, que no conocemos de la ley, que no sabemos de la historia, Pablo no fue hablándole de diezmo. Él dijo, cada día, primer día de la semana, júntense y separen según, es más que lo voy a leer para que usted vea. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se hagan colectas cuando yo llegue o cuando llegue allá. Dice que Pablo estaba discipulando, enseñando a las personas, porque después que tú entiendes el por qué se hacen las cosas, ya las cosas cambian totalmente. Así que yo quiero decirle que hoy es un día difícil para mí. Quizás estos domingos son muy difíciles para mí. Me gusta mucho hablar de cosas diferentes, porque esto, yo no sé si a usted lo saca, pero a mí me saca de mi área de confort. Me pone en otro plano. Y mi pregunta es, ¿necesitamos hablar de este tema en la iglesia? ¿O sería mejor hablar de profecías? Porque si yo me pongo a hablar de profecía, del esparcimiento de gente que hay, eso está asustado un poco porque la Biblia dice que va a haber estos movimientos. Pero hermano, nosotros tenemos una misión que tenemos que cumplir. Por eso es que estamos llamados a hablar de esto. O sea, tenemos la responsabilidad como iglesia de expandir el evangelio, ¿sí o no? Tenemos que llevar el evangelio a cualquier rincón de la tierra que sea necesario y los recursos económicos son imprescindibles. Así que eso es lo que quiero decir. ¿Y por qué son, pastor, por qué tú vas a hablar de esto? Te voy a decir algo ahora. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje en nuestra iglesia? Agárrate la peluca si la tienes puesta. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje en nuestra iglesia que diezma para la expansión del reino? El 16%. Créalo. El 16%. Tenemos listas y tenemos... Acuérdese que a mí me llega una lista de todos los nombres. Usted da una ofrenda escondido por ahí y yo lo sé. Y si no lo da, yo lo sé también. Pero como ese no es mi punto, ahora yo tengo que traer esto a la luz para que nosotros podamos entender. Pero Dios ha sido tan bueno. Y aunque usted crea que yo soy un mal administrador, o que las personas que están aquí, yo no tengo mucho conocimiento de números, pero sí sé de lo que es la expansión del reino. Y con este 16%, en menos de 20 años, nosotros hemos podido expandir el evangelio a más de 80 iglesias y misiones. Y esto no está en un número cero, no, esto está en la realidad. Y yo quiero que ustedes vean, porque aquel 16% que cada domingo viene y dice, pastor, presente, o aunque lo haga esporádicamente, pero se cuenta así, mira para aquí, esto es Perú, esto es la iglesia en Perú, un lugar lejano que ha costado sangre y fuego, y eso es Chincha, esos son lugares donde ya no solamente en la ciudad de Lima, sino en diferentes lugares el evangelio se expande. Esto es en México. Esto es una zona de México llamado San Isidro. Estos son los Reyes de México. Ese edificio ya tiene 4 pisos. Esto es allá en Veracruz, Coatepec, México, donde hay un grupo de creyentes y una enorme propiedad que están tus diezmos y los míos. Y cuando tú te des cuenta, esto es en una zona que se llama Izmiquilpan, allá en Hidalgo, México.
Y tú vas a ir viendo, ahora esto es Zimapán, México. Empezamos en un lugar rentado, ya tienen 3 edificios y tienen 2 servicios a casa llena todos los domingos. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Esto es una iglesia que se está haciendo en Tasquillo, México, en la zona de Hidalgo. Ellos tienen esa carpita, se reúnen al aire libre, pero muy pronto, si Dios quiere, terminarán su edificio. Esto es otra zona en México, en las montañas, en los rincones remotos de México. Allí tenemos levantándose un edificio para terminar. Esto es en Santiago de los Caballeros. Se está terminando este edificio, una nueva iglesia que se está haciendo en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Esto es La Vega Real. Empezamos con ese templo hace unos años, pero ya tenemos allí y ahora se está remodelando para terminar ese templo, donde vamos a tener el congreso en breve. Quiere decir que esto es Moca. Allá la ciudad mocana, y estos son los edificios que se han logrado en Moca. Esto es la iglesia por dentro y está en proceso de adelantar. Este es el templo que se está haciendo en Puerto Plata, República Dominicana, para 3,000 personas. Nosotros tenemos que mirar, esto es una casa culto en Cuba, en Guira de Melena. Nosotros vamos viendo, esto es una casa culto en Holguín, Cuba. Estamos analizando, esto es la nueva iglesia que se construyó en Baracoa, que aún no se ha terminado. Y allí tenemos gente reuniéndose y buscando la gracia y la gloria de Dios. Y cuando tú mires todo esto que está pasando aquí, esto es Honduras, una foto que me mandaron de Honduras. O sea, la nueva iglesia, esto es Haití, una de las iglesias haitianas que tenemos fuera de aquí. Así que, y esto quizás lo conocen, ¿verdad? Quizás conocen este lugar y se dan cuenta. Mira, mi hermano, faltan más de 30 fotos que sería muy difícil en un servicio como este presentarlo. Pero cuando tú mires, cada edificio de eso no vale 4 centavos. Ahí están tus ofrendas, ahí están tus diezmos, y ahí están las donaciones que se han hecho. En ese lugar. Y hay muchos más que yo no lo pude tener aquí. Pero hoy lo tenemos a ustedes que pueden contar con esto. Yo me pregunto si con el 16% hemos logrado esto, ¿qué pasaría si el 84% se dispone? Tú sabes que Cuba hace 3 años empezó, tiene 1,100 personas, más de 1,100 personas, en Holguín, Baracoa, San Germán, La Habana, Guira de Melena. ¿Qué pasaría si tuviéramos los recursos adecuados para expandir la obra del Señor? ¿Sabe cuántas personas hay aquí que pudiéramos mandar a diferentes lugares? Esas son cosas que nosotros casi que no la podemos medir. Y algunas duelen, pero no me pesa. Porque la Biblia dice, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Saben ustedes lo que es ahuyentar la sangre de las manos? Cuando tú, no quiero que aplaudas ahora, pero cuando tú aplaudes muy fuerte, las manos se te quedan un poquito blancas, porque la sangre se va para los lados por las batidas de las manos que tú das. ¿Cuántos de ustedes saben cómo llegó el Evangelio a ustedes? ¿Cuánto costó? Yo recuerdo conmigo. Yo recuerdo hasta el caballo que me compraron para yo escalar las montañas y la guitarra que me la mandaban de aquí de Estados Unidos. Hasta las herraduras que usaba el caballo me la mandaban. Y ya después que yo supe cómo era, digo, ahora yo lo hago. Ya no me tienen que ayudar, ahora yo lo sé hacer.
Y eso hizo que mi vida se comprometiera con Dios al máximo para yo anunciar el Evangelio. Pero aquellos a quien Dios ha venido a bendecirle con la salvación, ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos con la salvación? No le voy a pedir dinero, quiero que sepa, no le voy a pedir nada, para que no se me preocupen. Pero sí quiero que aquellos que saben que el Evangelio llegó hasta por un programa de televisión, por lo que fuera, llegó el Evangelio a tu vida y a tu corazón, que ha cambiado tu ser, tu familia, la gente de que te rodea, tu entorno. No es que eres un santo ni eres un ángel, pero eres otra persona que Dios cambió ya, no eres el mismo. Si tú eres de esa persona agradecida como el que no quiere la cosa, ve poniéndote de pie. Así, a los guilletén, te vas poniendo de pie. Te vas parando. Y para Jesucristo y para aquellos que han hecho el esfuerzo de ese 16% y para los que lo van a hacer del 84%, propínale un aplauso que allente la sangre de tu mano. Gracias, Dios. Pueden tomar sus asientos. Qué pena, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que este servicio que nosotros tenemos el domingo para 1,500, 1,400 personas o más, otros que andan por otros lugares, podía llegar a 10,000 personas a través de la internet? ¿Tú sabías que este servicio podía salir en vivo? Que cuando un hermano está en su casa porque no pudo venir a la iglesia, puede poner sus equipos y ver el servicio completo, igual que si estuviera aquí. ¿Sabías eso? Que podemos tener un alcance grande. Pero ¿por qué no lo tenemos? Porque eso lleva como 3 cámaras, eso lleva un productor, eso lleva un equipo voluntario, eso lleva unas cuantas cosas que son necesarias. Pero si ese 84% empieza a decir presente, estas cosas van a pasar automáticamente. Cuba se va a revolver y otros lugares van a caminar y México va a caminar. Y no hemos visto aquí lo que falta de Honduras, lo que falta de Nicaragua, lo que falta en todos lugares de Estados Unidos, norte de Carolina, Nueva York y otros lugares que no han podido llegar aquí para enseñarnos lo que ellos están haciendo. O sea, nosotros tenemos que medir esto. Tenemos que decirle a cualquier rincón del mundo, el Evangelio va a caminar sobre mi corazón, sobre mi vida y sobre mis recursos, si así realmente nosotros lo queremos hacer. Si nuestra misión es expandir el Evangelio, tenemos que hacer lo que sea. Ahora, hoy, delante de Dios, yo puedo levantar estas manos limpias. No tengo propiedades con el dinero de la iglesia. No tengo cuentas bancarias a mi nombre con el dinero de la iglesia y con el que no es de la iglesia tampoco las tengo. Quería tenerla, no que es malo tenerla, eso no es un pecado. Pero no las tengo. Es más, nosotros proporcionamos que a nuestra iglesia todos los años se le haga una auditoría por la compañía más prestigiosa que hay, o una de las más prestigiosas que hay en Estados Unidos, que se llama Caping Crowd. Búsquenlo en la internet y usted verá quiénes son. Y ellos vienen todos los años aquí para ver en qué se va el último centavo y el último cheque y quién hace las cosas. Eso pasa aquí en nuestra congregación. Y tenemos un 501c3
Ese 501c3 es el número de una incorporación no lucrativa que dice que ninguna de las cosas que hay aquí están ni a nombre mío, ni de mi familia, ni de ningún miembro de la iglesia, sino que son de todos aquellos que aman la obra del Señor y para la expansión del Evangelio. Eso hacemos nosotros en este lugar. Y no critico, delante de Dios lo digo, no critico al que tenga, ya sea pastor o más grande de ahí, que tenga las propiedades a nombre suyo y que pase las cuentas bancarias a su nombre. Cada uno le dará a Dios razón de sí. Pero el día que usted vaya a poner sus diezmos y ofrendas y sus donaciones voluntarias para la obra de Dios, antes de hacerlo y antes de diezmar en una iglesia, pregunte si es una organización no lucrativa. Pregunte a nombre de quién. Entre en la internet, hoy se puede saber todo. A nombre de quién está esto. Si usted ve que está a nombre de una persona, huye, como dice el otro. Ten cuidado. Hoy viene a mi memoria lo que dijo Josué. Dijo, escojan ustedes lo que van a hacer, que yo y mi casa diezmaremos, ofrendaremos, daremos donaciones voluntarias para la expansión del Evangelio. No importa, le he dicho a mis hijos dos cosas y la quiero repetir en público. Le dije, muéranse primero antes de tocar lo que es de Dios. Y lo otro es, el día que vean un preso por la calle, de esos que barren, de esos que recogen, que lo sacan con un uniforme azul, si tienen $10 en el bolsillo, denle 5, y si tienen 20, denle 10. Porque su padre también estuvo preso y torturado y humillado. Y yo sé lo que es estar allí. Esas dos cosas le he enseñado. Pero en cuanto a la iglesia, estos son los principios para los cuales nosotros tenemos que hablar. Por eso dije que no era tan fácil para mí decir estas cosas. Y hoy yo reto a ese 84%, no menciono nombre, incorpórate, di presente, que tú vas a ver cuando llegue el próximo año estos edificios que tú viste hoy. Primero, ya eso no tenemos que hacerle nada. Ya ellos están encargados de mejorarlo y hacerlo mejor. Pero hay otros lugares donde no hemos llegado que tenemos que llegar. Honduras está lleno de necesidades. Haití está lleno de necesidades. En lugares de República Dominicana está lleno de necesidades. Cuba está llena de necesidad del evangelio, de un evangelio real. Los principios se han caído, los pastores tienen otras convicciones y necesitamos llevar la palabra con un compromiso serio. Necesitamos mandar hermanos a Cuba, necesitamos dar entrenamiento a nuestros pastores en Cuba, necesitamos ayudar la obra de Dios en cualquier parte del mundo. Por eso, hoy yo reto a los demás, 84%, únete al 16%, porque la obra de Dios camina sobre los recursos que nosotros demos. Así que son hombres y mujeres salvados, lo tenemos, ¿verdad? Hombres y mujeres llamados, lo tenemos, necesitamos los recursos. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, hoy mis emociones están abajo. Mis años han llegado y mi vida se acorta. Pero mis ojos se abren para ver la necesidad tan grande que hay de llevar la palabra, de enviar gentes, de preparar programas,
de llevar equipos a diferentes lugares para que tu obra camine, de proporcionar cosas donde el evangelio pueda ser más fácil. Y por eso tengo dolor. Pero te doy gracias por lo que me has permitido hacer. Y también a la iglesia que me has dado. Abre el entendimiento, Dios, y bendice a tu iglesia, y bendice a tu pueblo, y bendice a tus hijos. Y permite, Padre, que esta parte tan sencilla de ese 10% para la iglesia sea sagrado. Bendícenos, guárdanos y guíanos de manera especial. Gracias por tu amor. Bendice la obra misionera. Bendice lo que hacemos cada mes. Mira aquellos hermanos allá afuera sacrificándose y haciendo cosas. Quizás, Señor, si tú quieres que erradiquemos eso y que todos esos hermanos estén aquí alabándote y adorándote aquí, y todos nosotros suplamos lo que ellos hacen para que el domingo no haya necesidad ni de hacer comidas, ni de hacer nada de esto, porque el dolor de tu cruz debe caer sobre nuestros hombros y sobre nuestra vida. Dios, yo no te pido que nos prospere, porque tú no prosperas sin obediencia, pero sí prospera a aquellos que han obedecido, para que sean un ejemplo de bendición a los demás. Perdónanos, Dios, a mí el primero, y ayúdame a hacer lo mejor para ti. Levanta tu mano al cielo y dale gracias a Dios en lo más hondo de tu ser, para que tú seas una de esas personas que Dios pueda contar contigo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.